Las 3 personas que, de la familia, había en la casa formaban un grupo realmente triste, creyéndose cada una de ellas más desgraciadas que las otras 2. Sin embargo, tía Norris, por ser la más afecta a María, era en realidad la que más sufría. María era su favorita, la más querida de todos. El casamiento había sido obra suya, como ella misma constantemente sentía y decía con tanto orgullo en el corazón, y aquel funesto resultado la dejó prácticamente anonadada. Era una criatura transformada, callada, estupefacta, indiferente a cuanto ocurría. La ventaja de quedarse con su hermana y su sobrino, con toda la casa bajo su cuidado, la había desaprovechado por completo. Era incapaz de dirigir o mandar y hasta de considerarse a sí misma útil para algo. Al acusar una auténtica aflicción, se habían entumecido todas sus energías activas, y ni Lady Bertram ni el propio Tom habían recibido de ella la menor ayuda o intento de ayuda. No hizo por ellos más de lo que cada uno de ellos hiciera por los otros 2. Todos se habían sentido solitarios, abandonados, desamparados por igual, y ahora la llegada de los otros no hacía más que poner de relieve su mayor desventura. Su hermana y su sobrino sintieron alivio, pero no lo hubo para ella. Edmund fue casi tan bien recibido por su hermano como Fanny por tía Bertram, pero tía Norris, en vez de hallar consuelo en la presencia de alguno de los 2, se sintió aún más irritada a la vista de la persona a quien, en la ceguera de su cólera, hubiese sido capaz de acusar de espíritu maligno culpable de la tragedia. Si Fanny hubiese aceptado a Henry Crawford, aquello no hubiera sucedido. La presencia de Susan era también un agravio. Tía Norris no tuvo ánimos para dedicarle más que unas miradas de reprobación, pero la consideró una espía, una intrusa, una sobrina indigente y todo cuanto pudiera haber de más odioso. Su otra tía recibió a Susan con suave amabilidad. Lady Bertram pudo no dedicarle mucho tiempo ni muchas palabras, pero apreciaba que, como hermana de Fanny, tenía unos derechos en Mansfield y se dispuso a besarla y a quererla. Y Susan quedó más satisfecha, pues llegaba sabiendo perfectamente que de tía Norris no podía esperarse sino mal humor, e iba también provista de felicidad. Contaba tanto, dentro de aquella dicha suprema, la suerte de ahorrarse otros muchos males que tenía por ciertos, que hubiera podido soportar una cantidad de indiferencia mucho mayor de la que halló en los demás. La dejaban mucho tiempo sola, dándole ocasión de familiarizarse con la casa y sus alrededores como pudiera, y pasaba sus días felizmente haciéndolo así, mientras aquellos que en otro caso la hubieran atendido permanecían encerrados u ocupados, cada cual con la persona que, por entonces, dependía completamente de ellos en todo lo que pudiera representar un consuelo. Edmund, tratando de enterrar sus sentimientos en el esfuerzo de aliviar los de su hermano. Fanny, consagrada a tía Bertram, volviendo a sus antiguos menesteres con más que su antiguo celo y pensando que nunca podría ser bastante por quien tanto parecía necesitarla. Hablar del tremendo caso de Fanny, hablar y lamentarlo, era todo el consuelo de Lady Bertram. Escucharla y conllevar sus penas y brindarle la voz del cariño y la simpatía en respuesta era cuanto Fanny podía hacer por ella. Intentar consolarla de otro modo era por demás ocioso. El caso no admitía consuelo. Lady Bertram no tenía profundidad de pensamiento, pero, guiada por Sir Thomas, juzgaba con acertado criterio todos los puntos importantes. Veía, por lo tanto, en toda su enormidad lo que había ocurrido, y no quería ella, ni pretendía que Fanny se lo aconsejara, quitarle importancia a la culpa y a la infamia. Sus afecciones no eran agudas ni su espíritu tenaz. Pasado algún tiempo, Fanny vio que no sería imposible encauzar sus pensamientos hacia otros temas y resucitar algún interés por sus ocupaciones habituales, pero siempre que Lady Bertram volvía sobre el caso, solo podía verlo a una luz única que le mostraba la pérdida de una hija y un estigma imborrable. Fanny se enteró por ella de todos los detalles que se habían traslucido ya. Su tía no era una narradora muy regular, pero con la ayuda de algunas cartas de y para Sir Thomas, mas lo que ya sabía y lo que pudo racionalmente conjeturar, pronto estuvo en condiciones de comprender cuanto podía desear respecto de las circunstancias inherentes a la historia. La joven señora Rushworth había marchado a Twickenham para las fiestas de Pascua,
invitada por una familia con la que había intimado últimamente, una familia animada y placentera, y probablemente de una moral y una discreción a propósito, ya que en aquella casa tenía entrada Mr. Crawford a todas horas. Que éste se encontraba en las cercanías de la misma localidad era ya conocido de Fanny. Mr. Rushworth había marchado por entonces a Bath para pasar unos días con su madre y traerla consigo a su regreso a Londres, y María quedó con esos amigos sin cohibición alguna, sin la compañía de Julia siquiera, pues ésta se había trasladado 2 o 3 semanas atrás de Wimpole Street a casa de unos parientes de Sir Thomas, traslado que sus padres atribuían ahora a ciertas medidas de conveniencia relacionadas con Mr. Yates. Muy poco después del regreso de los Rushworth a Wimpole Street, Sir Thomas recibió una carta de un viejo e íntimo amigo de Londres, el cual, habiendo visto y oído una serie de cosas más que alarmantes por aquel lado, escribía a Sir Thomas recomendándole que se desplazara él mismo a la capital y poniendo a contribución su influencia cerca de su hija. Acabase con una intimidad que estaba ya dando lugar a comentarios desagradables y evidentemente intranquilizaba a Mr. Rushworth. Sir Thomas se disponía a obrar según la carta, sin comunicar su contenido a nadie en Mansfield, cuando recibió otra, urgente, del mismo amigo, que le revelaba la situación en extremo desesperada a que se había llegado en la cuestión de los jóvenes. La joven señora Rushworth había abandonado la casa de su esposo. Mr. Rushworth había acudido lleno de cólera y aflicción a él, Mr. Harding, en busca de consejo. Mr. Harding temía que se hubiera cometido, al menos, alguna flagrante indiscreción. La doncella de la vieja señora Rushworth amenazaba de un modo alarmante. Él hacía cuanto estaba a su alcance para aquietarlo todo, con la esperanza de que volviese la esposa, pero veía sus esfuerzos hasta tal punto contrarrestados en Wimpole Street por la influencia de la madre de Mr. Rushworth que eran de temer las peores consecuencias. Esta aterradora información no pudo ocultarse a la familia. Sir Thomas partió y Edmund quiso acompañarle. Los demás quedaron en un estado de calamitosa postración, inferior tan solo al que siguió al recibo de las sucesivas cartas de Londres. Todo era ya del dominio público, no había remedio. La sirvienta de la señora Rushworth, madre, tenía el escalón en la mano, y sostenida por su señora, no iba a callarse. Las 2 damas, incluso dentro del corto lapso que estuvieron juntas, no habían podido congeniar, y el rencor de la suegra contra la nuera podía, acaso, atribuirse tanto a la falta personal de respeto con que fue tratada, como a su sentimiento por su hijo. Como quiera que fuese, no había forma de gobernarla, pero, aunque hubiera sido menos obstinada o menos influyente en su hijo, el cual siempre se dejaba llevar del último que le hablaba, de la persona que podía cogerlo por su cuenta para hacerse con su voluntad, el caso hubiera sido igualmente desesperado, pues la joven señora Rushworth no reaparecía y todo llevaba a la conclusión de que estaba oculta en alguna parte con Mr. Crawford, que se había marchado de casa de su tío, como para un viaje, el mismo día que ella se ausentó de la suya. Sir Thomas, no obstante, prolongó todavía un poco su permanencia en Londres, con la esperanza de descubrir su paradero y arrancarla de una continuada inmoralidad, aunque todo se había perdido por el lado de la reputación. Fanny podía apenas dejar de pensar en el actual estado de Sir Thomas. Solo uno de sus hijos no constituía a la sazón para él una fuente de aflicción. Los males de Tom habían empeorado mucho con la impresión recibida por la conducta de su hermana, y su convalecencia había experimentado un retroceso tal que hasta Lady Bertram se sorprendió ante la marcada diferencia y no dejaba de transmitir regularmente sus temores a su marido. Y la huida de Julia, golpe adicional que recibió Sir Thomas a su llegada a Londres, aunque de momento quedara amortiguado su efecto, tenía que ser, Fanny lo sabía, muy doloroso para él. Veía que lo era. Sus cartas expresaban cuánto lo deploraba. En cualquier caso hubiera sido desagradable una alianza con Yates, pero tramarla de aquel modo clandestino y elegir aquel momento para consumarla mostraba los sentimientos de Julia a una luz que no podía ser más desfavorable y añadía los más serios agravantes a la locura de su elección. Sir Thomas lo calificaba de mala cosa, hecha de la peor manera y en el momento peor, y aunque Julia fuera más perdonable que María,
En la misma proporción en que la locura lo es más que el vicio, su padre no podía menos de considerar que el paso que había dado abría camino a las peores probabilidades, en el sentido de un fin como el de su hermana para lo futuro. Tal era su opinión en cuanto a la pendiente por la que ella se había lanzado. Fanny compadecía de todo corazón a Sir Thomas. No le quedaba más consuelo que el de Edmund. Sus otros hijos tenían que desgarrarle el corazón. Fanny confiaba que el disgusto que ella misma le causara, por diferenciarse sus razonamientos de los de tía Norris, habría desaparecido ya. Ella quedaba justificada. El propio Mr. Crawford la absolvía plenamente por su conducta al rechazarle, pero esto, aunque de capital importancia para ella, poco había de servirle de consuelo a Sir Thomas. Los disgustos de su tío eran un tormento para ella, pero ¿qué podían su justificación, su gratitud o su cariño hacer por él? Su apoyo no podía estar más que en Edmund. Se equivocaba, sin embargo, al suponer que Edmund no era también motivo de aflicción para su padre en aquellos momentos. Era una pena de naturaleza mucho menos aguda que la que le causaban los demás, pero Sir Thomas consideraba la felicidad de su hijo en extremo comprometida por el delito de su hermana y de su amigo, que le obligaba a alejarse de la mujer a quien pretendiera con indudable afición y grandes posibilidades de éxito, y quien por todos los conceptos, excepto por el de tener un hermano tan ruin, hubiera representado una alianza sumamente deseable. Sir Thomas diose cuenta de lo mucho que Edmund tenía que sufrir por su cuenta. Como añadidura a todo lo demás, cuando estuvieron en Londres, había visto o conjeturado cuáles eran sus sentimientos, y teniendo motivos para suponer que había tenido lugar una entrevista con Miss Crawford, la cual solo había servido para aumentar las penas de Edmund, puso gran empeño, tanto por esta como por las otras razones, en que abandonara la capital, y le encargó de recoger a Fanny para llevarla a casa junto a su tía, con el propósito de beneficiarle y aliviarle a él tanto como a los demás. Fanny no estaba en el secreto de los sentimientos de su tío, como Sir Thomas no estaba en el secreto de la índole de Miss Crawford. Si a él le hubieran hecho confidente de la conversación que ésta sostuvo con su hijo, no hubiera deseado que se casaran, aunque las 20,000 libras de ella fueran 40,000. Para Fanny no había duda de que Edmund quedaba para siempre apartado de Miss Crawford, y sin embargo, en tanto no supo que él pensaba lo mismo, no le bastó a Fanny su propia convicción. Creía que él pensaba así, pero necesitaba asegurarse de ello, de haber querido Edmund hablarle, ahora con la misma franqueza que antes, que a veces había resultado excesiva para ella, hubiera sido un gran consuelo. Pero esto, bien lo veía Fanny, no había que esperarlo. Le veía raras veces y nunca solo. Probablemente evitaba encontrarse a solas con ella. ¿Qué podía inferirse de tal actitud? Que su juicio sometía por entero su privativo e íntimo dolor a la parte de amargura que le correspondía en aquella aflicción familiar, o bien que lo sentía con demasiada agudeza para hacerlo objeto de la menor confidencia. Este debía ser el estado en que se hallaba. Se sometía, pero dentro de unas agonías que no admitían palabras. Mucho habría de esperar hasta que el nombre de Mary volviera a salir de sus labios o se renovara aquel intercambio confidencial que antes existiera entre ellos. Y muy larga se le hizo la espera a Fanny, habiendo llegado a Mansfield en jueves, y no fue hasta el domingo por la tarde cuando Edmund empezó a hablarle del asunto. Era una lluviosa tarde de domingo, momento ideal como no existe otro para, si se tiene a mano a una persona amiga, sentir la necesidad de abrir el corazón y contarlo todo. Edmund estaba sentado junto a ella. Nadie más había en la habitación, excepto Lady Bertram, que después de escuchar un emotivo sermón había llorado hasta dormirse. Era imposible no hablar, y así, con sus habituales preámbulos, sin relación apenas con lo que iba a decir, y su habitual declaración de que si quería escucharle unos minutos, sería muy breve y nunca más volvería a abusar de aquel modo de su amabilidad, Fanny no había de temer una reincidencia, sería un tema rigurosamente prohibido. Se entregó al lujo de relatar circunstancias y sensaciones de primordial interés para él, a la persona de cuya afectuosa simpatía estaba plenamente convencido. Fácil es imaginar cómo le escuchaba Fanny, con qué atención y curiosidad, con qué pena y qué gusto, cómo observaba la alteración de su voz y con qué cuidado fijaba los ojos en cualquier parte menos en él. El comienzo fue alarmante. Había visto a Mary Crawford,
Se le había invitado a verla, había recibido un billete de Lady Stornoway rogándole la visita, e interpretando que ello quería significar la última, definitivamente la última entrevista con ella en nombre de una amistad, y atribuyendo a Mary todos los sentimientos de vergüenza y desventura que la hermana de Crawford hubiera debido conocer, a ella había acudido con el ánimo tan propenso a la ternura y la adhesión que Fanny, llevada de sus temores, consideró por un momento imposible que fuera aquella la última entrevista. Pero al avanzar él en su relato se disiparon esos temores. Ella la había recibido, dijo Edmund, con un semblante serio, sí, realmente serio, y hasta afligido, pero antes de que él fuera capaz de pronunciar una frase inteligible, ella había ya enfocado el tema de un modo que, lo confesaba, le había dejado perplejo. «Me enteré de que estaba usted en Londres», me dijo. «Deseaba verle. Hablemos de este triste asunto. ¿Hay algo que pueda igualarse a la locura de nuestros dos parientes?» Yo no pude contestar, pero creo que mi actitud habló por mí. Ella se sintió censurada. Qué aguda es a veces su sensibilidad. Entonces, con un aire y un tono más graves, añadió: «No pretendo defender a Henry a costa de su hermana», así empezó, pero lo que dijo a continuación, Fanny, no se presta, casi no se presta a que te lo repita. No recuerdo todas sus palabras, ni me detendría en ellas si pudiera recordarlas. En substancia fueron la expresión de un gran berrinche por la locura de los fugitivos. Reprochaba a su hermano la necedad de dejarse arrastrar por una mujer que siempre le tuvo sin cuidado, de haberse prestado a lo que le haría perder a la mujer que adoraba, pero censuraba aún más la insensatez de María por haber sacrificado su magnífica posición, sumergiéndose en un mundo de dificultades, con la ilusión de ser realmente amada por un hombre que ya mucho antes le había mostrado su indiferencia. Figúrate cuál no sería mi impresión, oír a la mujer a quien, calificarlo de locura nada más, examinarlo todo con aquella complacencia, con tanta ligereza, con tanta frialdad, nada de repugnancia, ni horror, ni femineidad. ¿He de decir acaso sin púdica aversión? Esto es lo que el mundo consigue. Pues, ¿dónde, Fanny, encontraríamos una mujer mejor dotada por la naturaleza, estropeada, echada a perder? Después de una breve reflexión, prosiguió con una especie de calma desesperada. Te lo contaré todo y habré terminado para siempre. Mary lo veía solo como una locura, y una locura infamada solo por el escándalo, la falta de una elemental discreción, de preocupación, que él fuera a Richmond para todo el tiempo que ella estuvo en Twickenham, que ella pusiera su fama en manos de una sirvienta. En una palabra, era el descubrimiento, oh Fanny, era la falta de reserva, no la misma falta, lo que ella censuraba. Era la imprudencia, que había llevado las cosas a un extremo, obligando a su hermano a abandonar sus proyectos más queridos para huir con ella. Hizo una pausa. «¿Y qué?», preguntó Fanny, creyéndose obligada a expresar algo. «¿Qué pudiste tú decir?» «Nada, nada que resultara comprensible. Estaba como atontado». Ella continuó. «Empezó a hablar de ti». «Sí, entonces empezó a hablar de ti, lamentando, lo mejor que pudo, la pérdida de semejante. Sobre todo esto habló con mucho discernimiento. Pero es que a ti siempre te hizo justicia. Henry se ha perdido una mujer», dijo, «como nunca volverá a encontrarla. Ella le habría sujetado, ella le habría hecho feliz para siempre. Fanny, amadísima, espero que te cause más placer que dolor esta mirada retrospectiva a lo que pudo haber sido, pero que ya jamás podrá ser. ¿No deseas que me calle? Si lo deseas, dímelo con una palabra, con una mirada, y habré terminado». No hubo palabra ni mirada. «Alabado sea Dios», suspiró Edmund. «Todos deseábamos averiguarlo, pero parece haber sido un misericordioso designio de la providencia que el corazón que nunca conoció el engaño no tenga que sufrir. Mary habló de ti con gran elogio y cálido afecto. Sin embargo, aun en esto hubo un resabio, un rasgo de concesión al mal, pues en medio de sus encomios se atrevió a exclamar: «¿Por qué no había de aceptarle? Ella tiene toda la culpa, la muy boba. Nunca se lo perdonaré. Si le hubiera aceptado como debía, ahora estarían a punto de casarse y Henry sería demasiado feliz y estaría demasiado atareado para desear otras cosas. No se hubiera tomado la molestia de ponerse nuevamente en tratos con la joven señora Rushworth. Todo hubiera terminado en un flirteo normal, estancado, en encuentros anuales en Southampton y en Everingham.
¿Hubieras tú podido creer esto de ella? Pero el encanto está roto. He abierto los ojos. Es cruel, dijo Fanny, muy cruel, en tales momentos permitirse bromear, hablar con ligereza, y contigo. Es una perfecta crueldad. ¿Crueldad, dices? En esto discrepamos. No, su naturaleza no es cruel. No considero que se propusiera herir mis sentimientos. El mal yace más adentro, en su total ignorancia, en no tener siquiera sospecha de tales sentimientos, en una perversión de la mentalidad que hace que para ella sea natural tratar el caso como lo hizo. Habló, ni más ni menos, como de costumbre ha oído siempre hablar a los otros, como se imagina que hablaría cualquiera. Sus defectos no son de fondo. Ella no querría por gusto afligir a nadie innecesariamente, y aunque acaso me engañe, no puedo menos que pensar que, por mí, por mis sentimientos, ella hubiera... Sus defectos hay que achacarlos a falta de principios, Fanny, a un embotamiento de la sensibilidad y a una mente corrompida, inficionada. Tal vez sea mejor para mí, ya que poco puedo lamentar el haberla perdido. No es así, empero. Con gusto me sometería al dolor más completo que pudiera representar su pérdida antes de tener que pensar de ella como pienso. Así se lo dije. ¿Se lo dijiste? Sí. Esto fue lo que le dije al marcharme. ¿Cuánto tiempo estuvisteis hablando? 25 minutos. Sí, ella dijo a continuación que todo lo que ahora se podía hacer era arreglar un casamiento entre los dos. Hablaba de ello, Fanny, con una voz más firme de la que a mí me puede salir. Edmund se vio obligado a interrumpirse una vez más en el curso de su relato. Debemos convencer a Henry para que se case con ella, me dijo, cosa que, teniendo en cuenta su honor, más su propia certeza de que para siempre se ha quedado sin Fanny, no desespero de que se consiga. De Fanny tiene que prescindir. No creo que ni siquiera él pueda aspirar ahora a que le sonríe el éxito con una muchacha del temple de Fanny Price, y por lo tanto, creo que no habremos de tropezar con ninguna dificultad insuperable. Mi influencia no es poca, se empleará toda en tal sentido, y una vez casados y convenientemente apoyados por su misma familia, que es gente respetable, podrá recobrar su puesto en la sociedad, hasta cierto punto. En determinados círculos, ya lo sabemos, nunca será admitida, pero dando buenos convites y grandes fiestas, no serán pocos los que se sientan satisfechos de tratarse con ella. Y hoy en día hay sin duda más liberalidad y candor para estas cosas que en otros tiempos. Lo que yo aconsejo es que su padre se mantenga quieto. No deje usted que vaya a perjudicar su propia causa con injerencias. Convénzale de que lo mejor que puede hacer es dejar que las cosas sigan su curso. Si mediante sus esfuerzos oficiosos induce a María a que deje a mi hermano, habrá muchas menos probabilidades de que Henry se case con ella que si permanece a su lado. Yo sé cómo se le puede influir. Que tenga Sir Thomas confianza en su honor y compasión, y todo acabará bien, pero si se lleva a su hija, nos destruirá el mejor asidero. Después de repetir estas palabras de Mary, quedó Edmund tan abatido que Fanny, contemplándole con silenciosa pero tierna compasión, casi lamentó que se hubiera tocado aquel tema. Tardó bastante Edmund en poder continuar. Al fin dijo: «Ahora, Fanny, pronto habré terminado. Te he repetido en substancia todo lo que ella me dijo. En cuanto me fue posible hablar, le repliqué que no había supuesto posible, dado mi estado de ánimo al entrar en aquella casa, que pudiera ocurrir algo capaz de hacerme sufrir todavía más, pero que ella se había encargado de abrirme una herida más honda mediante cada una de sus frases, que, aun cuando a lo largo de nuestro trato había yo acusado, a menudo, a cierta divergencia en nuestras opiniones, así como en alguna apreciación momentánea, nunca había llegado mi imaginación a concebir que la discrepancia pudiera ser tan enorme como ahora acababa ella de demostrar, que su modo de tratar el horrendo crimen cometido por su hermano y mi hermana, en el cual de los dos estaba la mayor perversión, no pretendía yo decirlo, su modo de hablar del crimen en sí, aplicándole todos los reproches menos el justo, considerando sus malas consecuencias solo en el sentido de que habrían de ser afrontadas o arrastradas con un desafío a la docencia y con impúdico descaro, y por último, y sobre todo, recomendándonos una complicidad, un compromiso, una aquiescencia para la continuidad del pecado, en prenda a la eventualidad de un casamiento que, pensando como ahora pienso de su hermano, más bien debiera impedirse que buscarse. Todo esto me convenció,
muy dolorosamente, de que nunca la había comprendido hasta entonces y de que, en lo que atañe al espíritu, había sido la mujer creada por mi imaginación, no en Miss Crawford, en quien yo había sido capaz de soñar durante tantos meses. Le dije que acaso fuera para mí mejor así. Había menos motivos que lamentar en el sacrificio de una amistad, unos sentimientos, unas ilusiones que de todos modos hubiera tenido que arrancar ahora de mi alma, y que no obstante debía y quería confesarle que, de haber podido devolverla al lugar que siempre había ocupado en mi imaginación, lo hubiese preferido, con el consiguiente aumento de mi dolor por la separación, porque así me habría quedado el derecho a una ternura y una estimación por ella. He aquí lo que le dije, el extracto de mi réplica, pero, como supondrás, no fue con la calma y la mesura con que te lo he repetido. Ella quedó asombrada, enormemente asombrada, más que asombrada. Vi cómo cambiaba su semblante, se puso intensamente colorada. Creí ver una mezcla de sentimientos diversos, una fuerte, aunque breve lucha, medio deseo de rendirse a la verdad, medio sentido de la vergüenza, pero el hábito se impuso. De haber podido, se hubiera echado a reír. Fue una especie de risa su contestación. Estupendo discurso, a fe mía, es un fragmento de su último sermón. A este paso pronto habrá convertido a todo el mundo en Mansfield y en Thornton Lacey, y cuando vuelva a saber algo de usted, será porque se le cite como famoso predicador en alguna importante sociedad de metodistas o como misionero en tierras extrañas. Mary intentaba hablar con despreocupación, pero no estaba tan despreocupada como quería dar a entender. Yo solo le dije en respuesta que, desde el fondo de mi corazón, le deseaba la felicidad y esperaba formalmente que pronto aprendiera a pensar con más rectitud, y que no tuviera que deber el conocimiento más preciado que se puede adquirir, el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro deber, a las lecciones del sufrimiento, e inmediatamente salí de la habitación. Me había alejado unos pasos, Fanny, cuando oí que la puerta se abría detrás de mí. «Mr. Bertram», dijo Mary. Me di vuelta. «Mr. Bertram», repitió con una sonrisa, pero era una sonrisa que no casaba con la conversación que acabábamos de sostener. Una sonrisa atrevida, juguetona, que parecía invitar para subyugarme, al menos así me pareció. Resistí, el impulso del momento me llevó a resistir, y seguí adelante. Desde entonces me he arrepentido algunas veces por un instante de no haber vuelto atrás, pero sé que hice bien, y este fue el fin de nuestras relaciones. ¿Y qué clase de relaciones han sido? ¿Cómo me dejé engañar? Tanto me engañé en el hermano como en la hermana. Te agradezco la paciencia, Fanny. Este ha sido el mejor alivio para mí, y ahora se acabó esta conversación. Y tanto creía Fanny en sus palabras, que por espacio de 5 minutos estuvo convencida de que en efecto se había terminado. Después, sin embargo, volvieron los comentarios sobre lo mismo o algo parecido, y fue preciso, nada menos, que Lady Bertram se desvelara por completo para que de verdad se pusiera término a aquella conversación. Mientras esto no sucedió, continuaron hablando de Mary Crawford tan solo, del gran afecto que le tenía a él, de los encantos que le había prestado la naturaleza, de lo excelente que hubiera sido de haber caído a tiempo en buenas manos. Fanny, que ahora tenía libertad para hablar con franqueza, consideró más que justificado añadir, a fin de que él conociera el auténtico carácter de Mary, alguna insinuación sobre la influencia que el estado de salud de Tom podía suponerse que tendría en ella para que deseara una completa reconciliación. No era esta una indirecta agradable. La humana condición se resistió bastante a admitir tal posibilidad. Hubiera sido mucho más grato que suponerla más desinteresada en su afecto, pero la vanidad de Edmund no era tan recia como para luchar largo rato contra la razón. Se resignó a creer que la enfermedad de Tom había influido en ella, reservándose tan solo el consolador pensamiento de que, considerando la fuerte oposición ejercida por unos hábitos contrarios, su afecto por él había sido en realidad mayor del que podía esperarse, y por él, precisamente, había estado más cerca de obrar bien. Fanny pensaba exactamente lo mismo, y ambos estuvieron igualmente de acuerdo en cuanto al perdurable afecto, la indeleble impresión que semejante desengaño había de producir en el espíritu de Edmund. Sin duda el tiempo mitigaría un tanto sus sufrimientos, pero no dejaba de ser un caso del cual nunca llegaría a consolarse por completo, y en cuanto a encontrar un día otra mujer que lograra, era algo que no podía mencionarse.
en absoluto, sino con indignación. La amistad de Fanny era su único refugio.